En este momento, un especial. Razones de Estado. Un espacio de opinión. El comentario nacional e internacional con el doctor en comunicaciones Percival Madero. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Aquí en Razones de Estado Especial hemos traído a un connotado hombre de educación de nuestro país, Fernando Ortega. El doctor Fernando Ortega es profesor de historia, es un magíster en historia y también es un doctor en educación, que además es presidente del Colegio de Doctores de Chile. Una experiencia riquísima en educación y que es el tema que hoy día nos ha convocado, porque vamos a conversar de este tema, que él tiene una mirada extraordinaria, dado que más allá de ser un profesor de Estado y un doctor en el área de lo que es la educación, también tiene que ver con que él conoce y participa de todo lo que ha, ocurrido en nuestro país, y como pocos tal vez, distinguido Fernando, que conoce los temas de educación muy, íntimamente lo que pasa acá. Te presento primero para nuestros auditores y televidentes, haciendo también una mención a que tu participación en el mundo de la educación lleva décadas. Por lo tanto, más allá de haber sido profesor en universidades y tener posgrados y un doctor en el área, te da también toda la sapiencia y, la solidez para poder opinar con mucha solvencia respecto a lo que ocurre en nuestra educación. Entremos al tema, mi querido doctor. Bueno, muchas gracias, Percival, en primer lugar, por tu generosa presentación, ¿ya? Bueno, la experiencia se me nota en las canas, y un saludo a todas las personas que escuchan y que ven por este canal de televisión esta prestigiosa radio Madero que tiene, yo la conozco, por de sus inicios. De sus inicios, y la conozco porque además tiene mucha presencia en el norte de Chile, entonces es una radio muy escuchada, que le hace mucho bien, y la opinión informada, de la radio, ya es un aporte para, sobre todo en regiones. Si me permite, en vez de darle el contexto del doctor Ortega, yo quisiera tratar de Fernando, si me lo permite. Pero, por favor. ¿Sí? Sí. Porque eres mi amigo, sí. y te reconozco, obviamente, tu calidad de hombre de la educación y de hombre que ya es un doctor en áreas que preconcebidas. Pero además eres presidente del Colegio de Doctores de Chile. Sí. ¿Te parece que empecemos un poco y me cuentes de qué se trata esto? Claro, aclaro primero para los queridos personas que nos están escuchando, de que el Colegio de Doctores no es lo mismo que el Colegio Médico. Así que, por favor, no nos vayan a pedir alguna receta, o un consejo médico. Porque, claro, son para las personas que en realidad tienen el grado académico de doctor, ya. En Chile ya hay una cantidad importante de profesionales que han obtenido su doctorado tanto en Chile como en el extranjero, ya, y un grupo de ellos decidió organizarse, ya formando una nueva asociación gremial, que ya tiene algunos años, y está una organización que está empezando. Tenemos el vehículo, ahora tenemos que echarle benzina y hacerlo funcionar. Las perspectivas y las orientaciones, los objetivos de esto, Fernando, ¿cuáles son? Como toda organización gremial tiene la idea, ya de representar, en todas las inquietudes, ya a las personas que han obtenido su grado académico de doctor, particularmente porque la gente que ha seguido un magíster y después un doctorado son una especie como de solitarios, sí. ya son cosas, a veces obtienen doctorado en cosas muy específicas y trabajan en universidades, en investigación, ya. Tenemos que hacer luego, un congreso, para ver nuestros temas, ya pretendemos hacer aportes, dar nuestra opinión también. Muy bien, muy necesaria, opinión calificada. Claro, una opinión, en temas de educación particularmente, y específicamente en lo que tiene que ver con educación superior. Yo creo que hay bastante por hacer, ya aquí hay más preguntas que respuestas. Además que también es muy interesante buscar congregar a todos estos académicos, a todos los
a todos los doctores digamos, de que hay en el país, que es muy interesante por lo demás, porque tienen una preparación y una cantidad enorme de estudios adicionales que permiten tener una mirada, digamos, bastante más, digamos, estratégica, más de arriba, de lo que los problemas que tenemos. Y sin duda hace un aporte, obviamente, este colegio de doctores. Distinguido Fernando, el tema de educación. Bien. El tema de educación es un tema vital para los estados, por cuanto se dice que los estados valen en cuanto a la educación que tienen. Y la educación es el soporte, es el corazón del alma, el corazón y el alma de un país, digamos. Todo el progreso, todo lo que viene en función del crecimiento, todo lo que viene respecto de cómo sostenemos un país, una nación, pasa por saber el tipo de educación que tenemos. Tú que has sido un testigo privilegiado de la educación en Chile, ¿ya? Por favor, coméntanos de temas para hacer un juicio comparado, probablemente el de tu experiencia con las que has tenido en otros países, pero finalmente lo que estamos haciendo en Chile, el tema de la gratuidad, el tema de generar consensos para que un grupo privilegiado de una élite de Chile vaya a estudiar gratis, por ejemplo, o también a través de lo que está ocurriendo no solamente en las universidades, sino que también en los centros de formación técnica, en los centros digamos, en los institutos profesionales, etcétera. ¿Qué visión tienes tú respecto a esto y cuál debiera ser el concepto que el Estado debiera tener para tener un Estado finalmente poderoso en términos que tiene una educación digna de los objetivos que como Estado debiéramos tener? Mira, te agradezco la pregunta, Percival, porque yo creo, mi opinión, digamos ya, es que nosotros deberíamos tener una mirada país ya, y un poco a largo plazo y un consenso transversal, digamos, ya de lo que queremos nosotros como educación. Ya, yo tengo la impresión ya de que las últimas reformas, y anteriormente también, digamos, ya están un poco, de alguna manera, orientados por una visión ideológica, cuando no doctrinaria, ya, y también con algunos sesgos de tipo político, digamos. Ya, yo creo que los países que han tenido éxito, digamos, ya han sido eficientes en darle a su población una educación que sirva para los tiempos modernos, ya con una mirada integral, ya, y de país, ya lo han hecho siguiendo una visión transversal. O sea, yo creo que nosotros como país nos falta un poco, digamos, ya ese consenso, porque estas reformas que se han aprobado ya tienen un componente ideológico político, digamos, importante, digamos, de que a veces no le hace bien al conjunto de la población como país, digamos, ¿ya? Ahora, el punto está, Fernando, en lo siguiente. Tenemos igualdad de oportunidades. Nosotros podemos decirle a una persona que por venir de un lugar modesto y tener seguramente calificaciones para poder tener acceso a la universidad o a un centro de formación técnica o instituto profesional, ¿lo vamos a privar de educación porque es pobre? ¿O en el fondo tenemos la obligación como Estado de darle finalmente educación a quienes puedan tener éxito en esa educación? ¿Cómo lo hacen otros países y cómo lo estamos haciendo en Chile? Bueno, nuevamente en la mirada, por así decirlo, de mediano y largo plazo que tenemos que tener todos como país respecto a lo que queremos de educación, ya que tú me preguntas por el tema de la educación y en este tema de la igualdad de oportunidades, ya yo quisiera dar algunas cifras y, por favor, y con eso no aburrir, digamos, a los auditores, digamos, y también a los telespectadores, digamos, ya, para no sonar latero. Pero, por ejemplo, ya poco se ha dicho ya en esta discusión, digamos, ya, de que en Chile tenemos más de 5 millones de chilenos que no tienen cuarto medio. ¿Ya? Eso es un dato brutal. Primera consideración. 5 millones de chilenos que no tienen cuarto medio. Más de 5 millones de chilenos que tienen cuarto medio. ¿Ya? Nuestra fuerza laboral, piensa tú que es de 8.200.000 personas, o sea, los que trabajan. Después de eso, dentro de esos 5.200.000 personas, hay
más de 3 millones de personas que ni siquiera han terminado el 8º año de enseñanza básica. O sea, Claro. 3 millones de 3 personas millones. de la fuerza laboral que no tienen cuarto, o sea, que no tienen octavo. En general, digamos, de la población De de la población. Chile, de Ya, la población perfecto. de Chile, Perfecto. digamos, ya hay 3 millones Perfecto. y fracción Que que no no han tienen- terminado no, el octavo. el 8º año de enseñanza básica. Entonces, comprenderán los distinguidos auditores de que una persona que en Chile no tiene ni siquiera 8º año de enseñanza básica, ya, ¿cómo se puede incorporar, digamos, ya Claro. plenamente, digamos, a la vida que hoy día nos exige cierta calificación? Y además de eso, es una causa directa de la desigualdad. Sin embargo, ya en esta falta de visión país, estos chilenos y chilenas, digamos, ya, que ni siquiera tienen 8º año de enseñanza básica, y estos otros que no tienen 4º medio, no salieron en ninguna parte de la reforma. ¿Ya? Lejos de eso, y por eso voy a la mirada de país, ya, Ya. se aprobó o se está aprobando una reforma a la educación superior que implica gratuidad, digamos, ya, hasta ahora el 7º decil, ya, que yo creo que está muy bien, ya, pero está muy bien para un país que tiene ingresos, para un país rico, digamos, ya. Ya. Porque si es cierto, ya, de que existen derechos sociales que yo no los voy a discutir aquí, ya, esos derechos sociales también implican un deber. Entonces, como país pobre, le estamos dando gratuidad para financiarle la educación superior, ya, a personas que van a estudiar medicina, ingeniería, que van a tener buenas remuneraciones, pero ese es el derecho y no tiene como contrapartida ningún deber. ¿Ya? Muy La bien. lógica indica que un país que no tiene grandes recursos como este, ya diría que, claro, tienen derecho, pero tal vez tendrían que tener el deber de devolver de alguna manera esos recursos, ya sea con algún tipo de prestación de servicio o de trabajo, o derechamente, digamos, devolviendo los recursos para que otros pobres también puedan estudiar. Entonces, volviendo a este tema de los derechos sociales, ya, también hay una jerarquía de derechos. Entonces, como país, ya eso vuelvo nuevamente a la mirada de país, como país, ¿qué es más importante? Ya es una discusión que yo todavía no tengo la respuesta, pero se los dejo planteado. ¿Ya? ¿Qué es más importante como país que debiéramos hacer? ¿Ayudar primero a esta gente que ni siquiera tiene 8º año de enseñanza claro. básica? ¿O financiarle la educación gratuita sin ninguna contrapartida, digamos, ya a las personas que están estudiando, digamos, carreras que después van a tener, digamos, un lucro, digamos, por ello? ¿Te fijas tú? Entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces, aquí, como te digo, ha faltado, digamos, ya esta mirada de país, y esto ha estado capturado, digamos, claro, estos jóvenes universitarios que salen a la calle, digamos, ya tendrán mucha razón, digamos, ya, pero esa es una parte de la población, digamos. Claro. Ya. Piensa tú que en Chile la fuerza, o sea, dentro de la fuerza laboral, solamente el 10% de la fuerza laboral tiene educación superior, entendiendo por carreras técnicas, de institutos profesionales y de universidades. Solo el 10%. 10%. Sí. Los países desarrollados están en un promedio arriba del 30%. O sea, es decir, en Chile es cierto que faltan profesionales y técnicos, sobre todo muchos técnicos, Bien. ¿ya? Pero eso tiene que ir compatibilizado con que esta otra gente, digamos, Claro, ya, lo que- también lo que- salga en la foto, digamos, ya, Obviamente, porque para que tengan acceso digamos, a tener, a través de una buena educación o una mejor educación, a un mejor trabajo. claro, porque se comprenderá, te fijas tú, que cuándo vamos a terminar con el tema de la desigualdad, ya, si tenemos esta gran masa de personas que no están en condiciones, digamos, de sumarse un carro, digamos, ya en una dirección, digamos, que vamos de ser un país competitivo, digamos, ya con solamente un 10% de la fuerza laboral con educación superior, pero además con estos Claro. otros 5 millones y tanto que ni siquiera tienen 4º medio. Entonces, ya esa gente no salió en la foto, ya, Exacto. Ni marcha, probablemente. ni marcha, Claro, digamos, no. ya son Son grupos de presión son, organizados. de alguna manera invisibles, digamos. Exacto. ¿Ya? Esto, distinguidos auditores y televidentes, entenderán las circunstancias que significa tener lo que señalaba Fernando, más de 5 millones de personas, y de esos 5 millones de personas, 3 millones y fracción que ni siquiera tiene 8º, por lo tanto no podemos recurrir o no podemos darles acceso a una mejor calidad de vida, porque no tienen educación para eso. Y tal vez el gran embudo del desarrollo de Chile esté en eso. Hoy día tenemos un per cápita
el mejor de América Latina, pero solamente por ese embudo, la parte ancha, donde estamos estos 5 millones, donde están estos 5 millones, y lo otro que salen los escogidos que salen por la parte angosta del embudo, que vienen a casos digamos a situaciones muy preferenciales. Pero en definitiva, Fernando, comparando, no podemos acceder a niveles de per cápita de 50.000, 55.000 dólares como los tienen países desarrollados. Pero más allá de la visión que tú tienes por la práctica o por el ejercicio de tu profesión de profesor y de doctor en el área educativa, otros países que nos parezcan interesantes lo que han hecho y que nosotros debiéramos mirar, ¿a quién debiéramos mirar para tener ese país que queremos, por lo menos en temas educacionales? Ya estamos de acuerdo que sin educación no vamos a alcanzar grandes metas, pero ¿a quién miramos? ¿O qué experiencia nos traemos para hacer algo interesante, algo bien hecho? Mira, yo pienso, te digo, que en educación nosotros prácticamente no tenemos que inventar casi nada, digamos, ya, porque si Chile efectivamente quiere ser un país desarrollado, ya, ese camino ya hay otros países que lo recorrieron, digamos, ya. Entonces es un camino que es, por así decirlo, sabido. Bastante conocido, sabido, digamos, ya, de manera que nosotros, ¿a dónde tenemos que mirar? A estos países que le ha ido bien, digamos, ya, y que han podido derrotar la pobreza, ya, que le pueden dar mejores condiciones, digamos, ya, de vida a sus habitantes, que se han subido al carro del desarrollo, digamos, ya, y que tienen altos niveles de educación y una educación además de muy buena calidad. Y entonces nosotros tenemos que mirar, ya somos parte de la OCDE, ya, sí. ¿Te fijas? Entonces, ahí está todo, por así decirlo, hecho. Entonces nosotros como país tenemos que decir, mira, ¿para dónde vamos? ¿Ya? ¿Para dónde vamos? ¿Ya? Entonces, si vamos a seguir ese camino y aspiramos, digamos, a ser un país desarrollado, ya que, como digo, significa derrotar, digamos, la pobreza. Y parte de derrotar la pobreza también significa volviendo a este tema que yo creo que es muy delicado. Eso que tengamos todavía más de 5 millones de personas que no tienen cuarto medio, ya es un tema que es delicado, es un tema que debiera tener cierta urgencia, digamos, desde el punto de vista de las políticas educativas, y yo la verdad es que no lo veo esa urgencia. Entonces, por ejemplo, ya como mirada país también, volviendo a ese tema, ¿qué es lo que vemos en los países de la OCDE respecto, digamos, al tema de educación? Un gran énfasis en la educación técnica, ya, técnico profesional, ya. Hay 4 técnicos por cada profesional, y en Chile tenemos una proporción inversa. ¿Ya? Si uno ve, por ejemplo, ya los últimos 20 años, ya, por ejemplo, en Chile había en el año 1990 del orden de los 200 centros de formación técnica. Hoy día, en vez de ir con una política pública que tengamos centros de formación técnica importantes, vigorosos, ya la cantidad de centros de formación técnica hoy día es prácticamente menos de 30, digamos. Ya, de los 200. De los 200, digamos, ya. Y de los que están acreditados estamos hablando de 15. Entonces tenemos 15 CFT acreditados para todo Chile. ¿Y cuál es la razón? La razón, porque debe haber yo creo razón. Que en ese mismo, nuevamente te digo, la visión política, ideológica, de alguna manera estatista, digamos, que ha habido acá, hemos privilegiado, digamos, ya particularmente las universidades de Estado y las universidades del CRUCH. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, la mayor parte de los recursos y los énfasis lo hemos colocado ahí. ¿Ya? Yo creo que es importante, digamos, ya proteger, digamos, y desarrollar las universidades del CRUCH, pero no puede ser todo eso. Exacto, o sea, se acaba de aprobar en las postrimerías del gobierno anterior del orden de los 310.000 millones de pesos ya para los próximos 10 años para las universidades estatales, digamos, ya. Y entonces, ¿qué pasa con los centros de formación técnica, digamos, ya institutos profesionales? Claro. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que estos CFT, digamos, están, que además tienen poca matrícula, no han tenido, digamos, ya de parte de la política pública y particularmente del Estado, digamos, ya una preocupación fundamental. Entonces, hoy día, si uno ve la proporción, estamos formando nuevamente más profesionales que técnicos, ¿ya? Y formar técnicos no significa que el día de mañana puedan ser profesionales, digamos, o sea, porque claro, la experiencia de los países desarrollados dice que tú primero puedes hacer una carrera técnica o un bachelor y después puedes seguir en la universidad. ¿Ya? Sin duda, pero
¿Dónde apunta y dónde está el error? ¿Es solamente una voluntad más bien, tal vez la palabra torpe suene muy fuerte, pero desalineada a los intereses de Chile, respecto que todos entendemos que tenemos que tener más técnicos que soporten el crecimiento de la producción de nuestro país, pero también tenemos que preguntarnos, Fernando, si acaso finalmente esta mirada ideológica, ¿ah? El objetivo es ideológico, obviamente, pero ¿cómo hacemos entender probablemente esta nueva administración que los acentos tienen que estar en la parte tecnológica, más allá también de asumir el compromiso de estas personas que no tienen cuarto medio o que no tienen octavo, que terminen su enseñanza y cómo lo llaman? Porque hay algo que está fallando ahí. Hay algo que nos falta como mirada de Estado. O sea, es obvio que nuestros estadistas, que las personas que tienen que ver con la cosa pública, tienen que apuntar a ese objetivo. ¿Qué les decimos? ¿Cómo le llamamos la atención? Porque este programa lo van a ver prácticamente todos los parlamentarios de nuestro país, Fernando. Bueno, mira, volviendo al tema perdona que hiciste en la mirada país, digamos, ya tenemos que tener un consenso, digamos, ya hacia dónde queremos avanzar y qué queremos privilegiar, digamos. O sea, claramente si uno sigue el ejemplo de los países de la OCDE, ya sin descuidar las universidades, digamos, estatales, no puede ser solo las universidades estatales, tenemos también que fortalecer eso parece que la educación como de técnica. perogrullo. Por ejemplo, ahora, digamos, ya se han creado ya por ley estos centros de formación técnica que van a estar fundamentalmente, digamos, en regiones, ya. Pero nuevamente ahí tenemos también capturado el tema educacional por una mirada estatista, ¿ya? Por ejemplo, las leyes que crea el Estado en educación técnica no se las aplica a sí mismo. Si tú eres, digamos, ya un particular y quieres abrir un centro de formación técnica, que es bastante difícil hoy día, muy difícil, ¿ya? Muy difícil, ya. Tú tienes que ir primero a un sistema que se llama el licenciamiento, digamos, tienes que pasar una determinada cantidad de años y al cabo del cual tú obtienes la autonomía. Y después de eso tienes que ir a un periodo de acreditación que es bastante difícil, porque la estadística tú ves, digamos, de que hay solamente 15 centros de formación técnica acreditados en Chile, ¿ya? Entonces, el Estado para los privados ha colocado ya unas disposiciones legales que están muy bien, que son muy claras, que aseguran, digamos, ya de forma bastante estricta que es una institución que tiene que ser de calidad. Sin embargo, el propio Estado no se la exige el mismo. No se la exige el mismo, porque los CFT estatales, ya que fueron creados por ley, ya vienen por ley autónomos. O sea, a ti que eres privado te exigen que estés 6 años en el proceso de licenciamiento y el Estado ya viene inmediatamente autónomo, ¿ya? O sea, una mirada totalmente ideológica y estatista. Claro. Posteriormente, digamos, ya a los centros de formación técnica y institutos profesionales ya se les exige, ya para recibir fondos del estatado y acceder a la gratuidad, ya que esté acreditado. Sin embargo, digamos, ya estos CFT estatales vienen acreditados, o sea, en la práctica, porque ya son gratuitos. Ya, claro. Son gratuitos, entonces son autónomos y gratuitos sin haber pasado ni un solo día por un sistema de aseguramiento de la calidad. Y también se dice, lo que pasa, Teo, que estos centros de formación técnica estatales van a estar al alero de las universidades estatales, pero hay que recordar, digamos, que las experiencias, digamos, ya las experiencias que han tenido las universidades estatales con centros de formación técnica han sido en general invariablemente malas. La plata se perdió. Ya, la plata se perdió, ¿ya? Y te podría dar nombres específicos de centros de formación técnica estatales que hoy día ya no existen y que los cerró, digamos, el Consejo Nacional de Educación por deficiencias bastante serias, digamos, ¿ya? Entonces, ahí nuevamente, en la visión de país, el Estado ha procedido, digamos, con una mirada, ya, no de país, sino que con una mirada, con un sesgo, digamos, ya, de corto plazo y estadista. Ahora, el tema que nos estás comentando tiene una importancia enorme. Nosotros aquí en Razones de Estado hemos procurado entregar temas de información que sean clave para la toma de decisiones de algunos entes como el Parlamento o como otras áreas de la administración, de la alta administración pública de nuestro Estado. Sin embargo, me deja tremendamente inquieto lo que señala Fernando, porque en el fondo la mirada de Estado que tenemos hoy día claramente apunta a que no tenemos hoy día todas las condiciones aparentemente para seguir creciendo dentro de un sistema de calidad. El Estado, a mi juicio, lo hemos dicho muchas veces en este programa,
no se puede arrogar a circunstancias que por ser Estado ya son buenas. El Estado hace cosas malas y hace cosas pésimas. Entonces, ya hay que regular circunstancias, hay que abrir los ojos a las personas que más allá y transversalmente entiendan que el Estado tiene que tomarse con mucho respeto y con mucho sigilo, también con mucha pasión. Entonces, tú como hombre de la educación, que has contribuido por décadas al crecimiento de nuestro país, afanándote en tener profesionales y estar plenamente capacitado para liderar ese proceso, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es solamente político, es solamente ideológico, o falta que levantemos más la voz, o que nos escuchen las nuevas autoridades, o interpelarlas, para que sepan efectivamente que su trabajo lo están haciendo definitivamente mal, y que como Estado no están respondiendo a las expectativas que nosotros como chilenos debiéramos tener respecto a esto. Mira, ¿Qué les decimos? Mi opinión respecto, digamos, de las nuevas autoridades, ya en particular del ministro Gerardo Varela, digamos, de Juan Eduardo Vargas, que es el jefe de la educación superior, y de Raúl Figueroa, que es el subsecretario, es una opinión, me hago cargo de ella, digamos, una opinión extraordinariamente favorable, digamos. Ya, yo creo que es un equipo bastante bien calificado, ya que conoce el tema, ya que hay que desearle por los grandes desafíos que tenemos como país, digamos, lo mejor, digamos, ya, y ponernos ahí todos, digamos, todos los chilenos, digamos, lo que podamos hacer por esta justamente visión de país. Sin embargo, yo creo que ellos ya me da la impresión de que casi no saben por dónde empezar, digamos, porque están amarrados ya con una serie de leyes que son de bastante deficientes, digamos, ya, que van a haber muchas dificultades, digamos, en su implementación. Viene una nueva Comisión Nacional de Acreditación, digamos, que tiene que asumir ahora en diciembre de este año. Ya hay que reacreditar y acreditar muchas instituciones, muchas carreras. Entonces hay un desafío, digamos, o sea, hay mucho más desafíos, digamos, que probablemente recursos. Entonces, a este equipo, que yo creo que es muy calificado, ya hay que desearle lo mejor, digamos, claro. Ojalá. Sí. Fernando, estamos llegando al término de este primer programa que vamos a hacer contigo. Te agradecemos tus conceptos y creemos que en la repetición de esto que vamos a hacer salgan, opiniones que con la que hemos expuesto de alguna manera generen una mirada distinta del cual debe ser nuestra educación y el respeto que tenemos que tenerle. Perfecto. Muchas gracias por estar en este programa de Razones de Estado Especial y agradecerte para que en otra oportunidad podamos tener de nuevo en esta mesa y en este foro desde Madero para todas nuestras comunidades del norte y a través de radio y televisión. Muchas gracias, Percival. Bueno, y espero que después de todo lo que he dicho, ojalá me vuelvan a invitar de nuevo. Sin duda, sin duda. Gracias. Distinguidos auditores y televidentes, muchas gracias. Muy amables. Esto fue un especial de Razones de Estado. Un espacio de opinión, el comentario nacional e internacional con el doctor en comunicaciones Percival Madero.